Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión, con muchos temas en el guión que, como casi siempre, pues nos faltará espacio, tiempo suficiente para poder abordar, y la verdad es que noticias positivas pocas o casi ninguna. Saludamos rápidamente a nuestros contertulios habituales, nuestros invitados, hoy el equipo habitual, don Carlos Pajares. Un saludo, don Carlos. Un saludo, muy buenas. ¿Qué tal esas vacaciones tan largas que ha tenido usted? Larguísimas, estupendas, maravillosísimas y con un tiempo fabuloso en Cantabria. Bien, y don Aurelio, que ya está aquí, que estuvo en el pasado programa, un saludo. Un saludo y muy buenas tardes. Tenemos muchos temas nacionales e internacionales para empezar, pero vamos a empezar por dos temas de Cantabria, ¿verdad? Porque también lo de Cantabria, sin ser apocalíptico, sin cargar tintas, sin hacer leña del árbol caído, pero también tenemos que ser testigos de la verdad, ¿no? La deuda pública de Cantabria se ha incrementado en 185 millones de euros respecto al primer trimestre del año y se sitúa en 3.525 millones. Por otro lado, otra noticia publicada en el diario Montañés esta semana. Mare, empresa pública regional, pagó 1,3 millones de euros en sobresueldos irregulares pese al aviso de la intervención. La información que recoge el diario Montañés. La empresa estuvo durante un tiempo, después de la auditoría, pues en la misma situación, y ahora se reclama el reintegro. Es decir, son noticias que para el que lo está pasando mal, para el que está en la cola de Cáritas o de la cocina económica, o al pequeño empresario que hace esfuerzos para pagar los impuestos, para llegar a fin de mes y sin hacer demagogia, desalentadoras, y demuestra la distancia galáctica, sideral, a la que se encuentran nuestros dirigentes políticos, es decir, viven en la luna de Valencia. Don Carlos Pajares. Pues yo uniría las dos noticias porque para mí las dos noticias curiosamente están relacionadas. Cuando nos hablan de deuda, de gasto, el ciudadano de a pie generalmente lo que termina pensando es que eso se hace para que los más desfavorecidos, las situaciones de emergencia, la sanidad, las carreteras funcionen y estén ahí. Y entonces uno entiende que es un sacrificio de carácter colectivo que se hace en beneficio precisamente de la colectividad, de la sociedad en general. Pero luego la realidad es otra, muchas veces muy distinta, y lo uno con lo de Mare. Al final ese gasto público desmesurado que va creciendo, que no se acata, que no se sujeta, para lo que va es para cosas de este tipo, para que una empresa pública, con la gravedad que tiene con el aviso de la intervención, haya gastado en sobresueldos 1 millón y pico más de euros. O sea, al final el problema es lo que hemos comentado muchas veces desde aquí, es la falta de control, la falta de una planificación sensata de los gastos, del gasto público, que al final lo que nos va a llevar es a cada día seamos más pobres y sobre todo que cada día necesitemos pagar más impuestos y estar más intervenidos para mantener una estructura totalmente ineficiente por parte de la Administración de Cantabria. Es que de lo que dice hay que ser gráfico, porque muchas personas dicen, es que a veces hay términos de economía. Me dice un amigo que mi madre, que es, y la saludo cordialmente, con cariño, no entiende, ¿no? Pero vamos a decir, si se dedica dinero a todas estas cosas, no hay dinero. Por ejemplo, un amigo que va a urgencias. Claro, si no hay el suficiente personal, pues por lo que sea, porque pues está allí hasta la luna de Valencia, sale aburrido de ahí. ¿Por qué? Porque los servicios funcionan mal. Si uno no va al ambulatorio y no funciona, pues también. Y en la administración pública del Estado es todavía lo mismo. ¿Por qué? Porque se utiliza el dinero fatal. Se dilapida, no se utiliza, se dilapida, no se controla. Entonces los servicios cada vez son peores. Y dicen, no hay gente, no hay personal suficiente. Hacen entradas y entradas. Hoy venía en la prensa que la mayor cuota, casi el 80% del empleo creado en España desde que está este gobierno es empleo público. Entonces, ¿dónde va la gente si los servicios cada vez son peores? Don Aurelio, perdone, pero era para meter más comida al puchero.
Bueno, ya si relacionamos todo el gasto público con el servicio público, si establecemos ahí una relación, pues el ratio que eso nos da es de auténtico desastre. Los servicios cada vez son peores, llevamos 1 año y pico prácticamente sin servicios al ciudadano, porque todo está limitado, cerrado y además con unas enormes dificultades por parte de la Administración de que todo vaya volviendo a sus cauces normales. Parece que les ha venido muy bien todo este tema de la pandemia para todas estas restricciones y sobre todo para esa limitación de los servicios al ciudadano. De tal manera que usted no puede ir libremente a una consulta, pues a un ambulatorio, como lo venía haciendo, a un organismo oficial, o en fin, a lo que usted quiera. Y luego pues está el funcionamiento de las empresas públicas. Las empresas públicas, que no son empresas, lo único que son entes públicos y que no son más que cementerios de dinero, es la manera de manejar dinero prácticamente agencias de sin colocación. Control. Sí, es la manera de esto, ¿no? Las empresas públicas generan deuda, pero esa deuda no se contabiliza como deuda del Estado, porque claro, si ahora toda la deuda de las empresas públicas se acumula a la deuda del Estado, pues seguramente que era bastante más de lo que se ha dicho. Entonces estamos viendo pues cómo se dilapida ese dinero. Y lo que llama más la atención y además desmoraliza mucho es que después de todo lo que ha llovido en temas de corrupción, donde lo estamos viendo a diario, los tribunales permanentemente, los partidos acusándose mutuamente, y seguimos en las mismas. Es decir, ahora vemos 1,5 millones de euros de una empresa que tampoco maneja unas cantidades tan grandes, 1,5 millones de euros en sobresueldos. Vamos a ver, ¿quién ha dado eso? ¿Cómo lo ha dado? ¿Y qué responsabilidad tiene ahora? En ¿no? una empresa normal, si el gerente hace eso, el Consejo de Administración le cesa, ya estaría cesado, porque ha pagado usted esos sobresueldos que además había advertido, parece ser, según la información del diario Montañés, hay que hacerse eco de la fuente de la noticia, hacía un tiempo, aquí no dimite nadie, pero he hecho más madera, porque nosotros no nos vamos a callar ya nada, es decir, sin cargar tintas y dando oportunidad también. Venía una información en El Español esta semana sobre ese proyecto galáctico, porque me parece más de ciencia ficción, de los drones que presentó el señor Revilla hace unos meses sobre Campoo, el río Ebro, y que veo cómo se crea una empresa casi de la noche a la mañana, que yo no digo que haya habido ilegalidades, porque la noticia que sacaba el digital, El Español, pues bueno, era realmente para lavarse los ojos, es decir, esto es de ciencia ficción todo de ciencia ficción, y eso lo han debido presentar, lo habrán presentado a las ayudas europeas. Espero que no pasen ningún control, porque todo esto es galáctico, don Carlos. Usted me lo comentaba, dice, no, pero es que ya la población, que es lo peor, aparte de estos gobiernos que hay en general, y no incluyo a todos, se dedican a dividir a la sociedad, son unos irresponsables. Entonces, por eso echan esos votos de humo, para tener al personal con los medios de comunicación un poco amaestrados y que no hablen de las auténticas tropelías que hace nuestra clase política, que allá, aparte de incompetente, en general, vamos a dejar también, no vamos a hacer demagogia barata, es que se dedica a hacer las cosas mal. Y encima quieren tener razón y dominarnos, don Carlos. Hombre, la noticia esa tiene mucha enjundia y deja muchas interrogantes. A mí me parece galáctica, más que nada. Yo no sé, casi hasta la pongo en duda. Yo me hago eco de lo del Español. Cuando salió la noticia parecía un poco de chiste, las cosas como son. Eso de que iban a traer en drones, en helicópteros drones a los turistas a Campoo y luego los iban a llevar, iban a venir. Luego desviaciones del Ebro. Y campos de golf y saltos de agua, que habría que ver si eso tiene, si se ha hecho, se pretende hacer de una manera medianamente seria, habrá impacto ambiental, habrá una serie de estudios que espero que estén. Pero bueno, resultaba un poco rocambolesca, cuando menos, la idea. Pero más allá de eso, luego aparece que las personas que están vinculadas a ese proyecto son personas que tienen una relación muy directa con el gobierno de Cantabria o con parte del gobierno de Cantabria. Uno de ellos, además, que ha salido un poco de sopetón, es el presidente de la COE de Cantabria. A mí me preocupa que representantes que son
importantes para buscar un equilibrio y una representatividad y hacer contrarrestar un poco lo que pueda suceder en el ámbito empresarial por parte del gobierno, que tienen que ser beligerantes cuando llegue el momento, si dependen tan categóricamente, tan decididamente de los fondos del gobierno, difícilmente pueden hacer... Pero eso está pasando en Madrid y está pasando en todo, es decir... Y luego había, ese es el problema. Dentro de esa noticia del Español había otra cosa también que resultaba sorprendente, y era el tema de la sociedad en Panamá. O sea, sí, eso huele mal. Bien, nosotros lo vamos a poner en cuarentena. Es una información del Español que evidentemente hay que aclarar. Pero vamos a ver, hay cosas que en una región que se presenta, el mero hecho de pensar en un proyecto así es estar fuera de la realidad. En estos momentos en los que Cantabria, por cierto, la penúltima, ha salido los datos ayer, antes de ayer, de creación de empresas, pues de Murcia era la colista, y la penúltima Cantabria en el aumento de creación de empresas. Por supuesto, Madrid la primera. Don Aurelio, es decir, los temas serios, etcétera, etcétera, pues no sirven. Todos son cosas extrañas que se lanzan para un día, se olvidan, porque claro, y lo meto al puchero para que se lo dejo aquí, ¿qué es Desniace? ¿Qué es de Forjas, que van 24 trabajadores? Es decir, esto es un desierto industrial. Y aquí no pasa nada. ¿Qué tiene que pasar en Cantabria? Y digo ya en España, para que estas cosas cambien. Bueno, yo creo que es que ustedes se toman demasiado en serio cosas que no merece la pena y que no se deben tomar en serio. Yo cuando vi ese titular, bueno, un proyecto de ingeniería, pero claro, cuando empiezo a leer el artículo digo, bueno, pero estos señores sueñan despiertos, han perdido pie, levitan, en fin, porque el proyecto es de lo más estrambótico e imposible de llevar a efecto cuando tenemos proyectos mucho más tangibles, más pegados al terreno, y no son capaces de llevarlos a cabo. Y bueno, y aquí pues deliran, ¿no?, con ese proyecto. Pero claro, cuando esto está hecho, que es un gobierno con unos representantes de la sociedad empresarial como es la COE, cuando ese proyecto lo manejan personas de este tipo y ve usted que están fuera de la realidad, pues hombre, resulta un poco alarmante, ¿no? Eso me parece absurdo, completamente absurdo, y creo que hoy deberían centrarse unos y otros en proyectos inmediatos y que van a tener un efecto real, y yo diría que también, valga la redundancia, y también inmediato sobre la sociedad, sobre el empleo, sobre mejora de las condiciones de vida. Y son esos proyectos que hay, por ejemplo, ahora este plan de la pasiega, hombre, trabajar en ello y tratar de llevarlo a efecto. Claro, lo que pasa es que aquí lo que pasa es que no se realiza nada, todo se queda en proyectos. Por un lado esto, pero por otro lado ahora tenemos dice el señor consejero, con todo respeto, espero que las máquinas estén para final de legislatura entrando. Entonces llevamos 2 legislaturas. Pero mire, don Gervasio, 2 legislaturas y pico hablando de cosas, el tema. Usted maneja el transporte y conoce bastante del transporte, conoce mucho sobre el tema del transporte. Está viendo que se están haciendo centrales logísticas, plataformas logísticas en toda España. No se puede quedar, Cantabria no se puede quedar al margen. Ya tenemos lo del ferrocarril, ese lastre tan enorme que tendrán que buscar alguna manera de resolverlo, porque Cantabria no puede quedar marginada de esa manera con el corredor del norte del ferrocarril, ¿no? Pero quiero decir que se están haciendo plataformas logísticas en toda España y nosotros nos estamos quedando ahí con un proyecto que además era de los primeros, porque esto ya se habló de ello hace mucho tiempo, pero nos está pasando lo mismo con la energía eólica. Fuimos de los primeros en hacer grandes proyectos y todo eso se ha quedado en nada. Y eso hay que hacerlo sí o sí, porque es el futuro, a pesar de la oposición que hay, habrá que hacerlo, estudiándolo adecuadamente, pero sin perder demasiado tiempo. Habrá que empezar a poner en marcha la energía eólica y dejarse de proyectos faraónicos que son pura ensoñación. Y ya que hablamos de la COE, yo voy a decir algo y voy a ser políticamente incorrecto. Ahora hay una oposición tremenda a subir 15 o 20 euros el salario mínimo interprofesional. Mire usted, me parece mezquino.
Me parece mezquino que una clase empresarial española esté discutiendo en el salario mínimo, que además no lo cobran tantos, no lo cobra muy poca gente, 20 o 25 euros al trabajador. Creo que es una verdadera vergüenza que se oponga a eso la COE. Este hombre, que era el que decía que le parecía muy bien que se indultara a los golpistas catalanes, ¿no? Le parecía muy bien eso y le parece muy mal subir 20, 25 euros o 50 euros para al final poner el salario mínimo interprofesional en España 1.000 euros. No es para tanto, no es para rasgarse las vestiduras, ni creo que las empresas se hundan por esos 25 o 50 euros. Quería decirlo. Bien, ¿se acuerdan hace 8 meses que hablábamos de la tasa Tobin, que no lo quería ponerse al unísono, pero solo ha sido España? Entonces, la señora ministra, bueno, pues se empeñaron la tasa Tobin, que lo único que iba a hacer es el tema de las inversiones, lastrar la participación en los movimientos de capital, de bolsa, etcétera, etcétera. Bueno, Hacienda había proclamado recaudar por la tasa Tobin en 6 meses 450 millones de euros. ¿Sabe cuánto ha recaudado? 150, don Carlos. Lo dijimos aquí, lo hemos dicho muchas veces. Es que parece mentira que nosotros, que somos de pueblo, viéramos y vemos lo que cualquier persona con sentido común vería. O sea, son decisiones hechas de cara a la galería, política populista 100%, que desgraciadamente lo que sí llevan aparejado son un quebranto de la riqueza para la economía de carácter nacional. Ya lo sabíamos y lo hemos dicho muchas veces, que al final las compañías buscan las medidas de no tener que pagarlo y lo que hacen es llevarse el dinero de aquí, que es lo que está pasando en este país y lo que va a seguir pasando como no cambie la dirección política económica que tiene este gobierno. O sea, al final las empresas van a terminar huyendo y esas grandes cantidades que se esperaban recaudar, se recaudarían si las empresas no se fueran. Como se marchan, al final, ¿quién las paga? Las pagamos usted y yo, y los que están viendo la televisión. Estamos en una situación, este gobierno, yo no sé, creo que vaya a aguantar la legislatura, por la situación económica, por tanto desprestigio y porque un gobierno que intente dividir a la población y crisparla, porque se ve perdido electoralmente. Otra cosa es que vengan los que vengan, tengan el cuajo, porque hay que tener mucho cuajo y casi inmolarse. Es decir, el futuro gobierno que venga a España tiene que ser un gobierno que se inmole, que quede calcinado, pero por haber hecho unas reformas tan grandes, haber quitado algunas leyes y haberse después dicho, bueno, hemos hecho la labor, nos vamos. Eso es lo que va a necesitar y eso tengo mis dudas. Don Aurelio, ¿qué le parece esto de la tasa Tobin? No, pues bueno, eso ha sido, tal como esperábamos, pues un fracaso absoluto, pero además ha contribuido a crear pues una mala imagen, una imagen de que parece que aquí pues todo se limita, todo se reduce a aumentar impuestos, a poner impuestos, y eso tiene un efecto negativo muy superior a lo que representa la recaudación que por ese concepto se hace. O sea, son aspectos negativos. Pero es que con los gobiernos está pasando eso. Los gobiernos, las legislaturas, yo diría que tienen 2 fases. Una fase es el periodo son 4 años, los 2 primeros años de presionar a la gente. Parece que se convierten los gobernantes en auténticos enemigos del ciudadano, aumentando impuestos, presionando, cuando dicen que una región como es Madrid, que tiene un sistema impositivo muy favorable para el ciudadano, están presionando prácticamente todas las autonomías para que eso sea incrementado, en vez de seguir el ejemplo de Madrid, todos los demás, y bajar ellos los impuestos. Bueno, pues tenemos una primera fase de legislatura que es de presión al ciudadano y una segunda que es de promesas, donde parece que se conducen pues como Jekyll y Hyde, ¿no? La primera fase todo de presión, y la segunda todo va a ser, vamos, grandes proyectos, todo a favor del ciudadano, bajadas de impuestos. Y nada de eso se traduce luego en realidad. La realidad es que seguimos padeciendo todos los problemas de un principio. Y hay una cosa que usted lo comentaba el otro día y que yo creo que es alarmante, y es esa tendencia totalitaria que se está dando en los Vamos gobiernos. a hablar, está aquí, está leyendo el pensamiento, pues, por mí, lo voy a sacar. Pues eso, ¿no? El otro día me decía don Aurelio, pero además luego lo comentamos en una encuesta que había publicado Euronews, que
prácticamente ya el 50% de la población europea está muy preocupada por el asunto de las libertades. Y dice, está muy sensible a lo que estáis contando, que lo veníamos advirtiendo, ¿no? Cómo se ha aprovechado esta pandemia para cosas extrañísimas, ¿no? Pero toda esta pandemia que tiene un fondo económico brutal. Voy a dar una serie de noticias. El digital que se llama Puente de Mando, que dirige un buen amigo mío de Canarias, es capitán de la Marina Mercante, Juan Carlos Díaz. El digital, sientan ustedes temas marítimos, recoge lo siguiente esta semana. Vuelven las dificultades a la cadena logística y a los mercados. El número de barcos a la espera de ser descargados en la costa de Los Ángeles, en California, alcanzó esta semana, en la presente, 44. Los fabricantes de vehículos paran sus producciones por falta de chips y continúan los retrasos en las entregas de suministros y pedidos, afectando a la globalidad de la cadena de producción. La lentitud de las operativas preocupa por la proximidad de la campaña de Navidad. Falta personal en los puertos y continúan produciéndose brotes de virus que retrasan las descargas. No se acaba de recuperar el ritmo en las terminales de contenedores y rutas marítimas. Que todo esto, yo soy de los que creo que esto es hecho a propósito. Por lo siguiente, por una noticia que ha pasado desapercibida. Como de China no sabemos casi nada y que menos lobos, tenemos la mayor constructora, el mayor gigante, el gigante inmobiliario chino Evergrande, está en situación financiera crítica. Ha anunciado que no va a pagar los intereses. 200.000 empleados. 3,8 millones de puestos directos. Su pasivo es de 300.000 millones de dólares. Entonces, todo esto, ustedes echen la mente a volar. Aquí estamos en una cuestión económica, en una guerra económica que se ha utilizado una pandemia para llevar al mundo a una situación en la que unos pocos se queden con mucho poder. Pero ya hay datos que son evidentes, es decir, ¿cómo es posible que en España, recogí ayer Vox Populi, diga que sobran 163 millones de vacunas? ¿No? ¿Para qué han comprado eso? ¿Qué está pasando? ¿Por qué esto es como, vamos, me decía un alto ejecutivo esta semana, que viaja por todo el mundo: Gervasio, el mundo se ha vuelto loco. Porque lo que está pasando en España, es que no pasa en España, ¿no? Hoy tenemos al señor Trudeau que rompe los chistes de Tintín o del Capitán Trueno o de no sé quién, porque dice que son... es decir, estamos en una sociedad absolutamente trastocada, dirigida por 4 globalistas locos que han metido este virus en la sociedad y que la sociedad tiene que reaccionar. Don Carlos, porque usted, como no ha estado en la vez anterior, le he puesto una serie de datos, que estos temas de la Marina, etcétera, ¿cómo se presenta? De repente desaparecen los contenedores, desaparecen los chips, una constructora, la más importante de China, que casi está en quiebra. Pero bueno, ¿qué está pasando, don Carlos? Las guerras, siempre hemos dicho que las guerras, desde casi sus orígenes, han tenido un componente económico claro. Hasta hace muy poco las guerras eran con un componente económico, pero eran cruentas, me refiero, había batallas, había conquistas, pero desde hace ya unos años las guerras siguen siendo económicas sin que necesariamente tenga que haber esas batallas físicas de cañones, de tanques y fusiles, y estamos viviendo una guerra. Estamos viviendo una guerra económica muy compleja que se nos escapa a todos. De hecho, la caída de Afganistán, o como la quieran ustedes llamar, es parte también de ese conglomerado de guerra económica en el que estamos viviendo y que vivimos desde hace mucho tiempo, y que se nos escapa a la mayoría, se nos escapa conocer cuáles son sus entresijos más finos. Sí sabemos que están, desde luego que casi nada pasa por casualidad, y precisamente por ese motivo es por lo que necesitaríamos gobernantes mucho más serios, muchísimos más clavados en la realidad y en la eficacia y en la eficiencia de la gestión de los asuntos públicos. El problema es que nuestros gobernantes desde hace mucho tiempo, su máxima preocupación no es la del bienestar global, sino la del mantenimiento del poder, el poder por el poder en definitiva. Y eso, enlazado en una situación compleja,
nos lleva a que España, pero no es algo de ahora, nos viene pasando con muchos altibajos desde hace ya, desgraciadamente, muchísimos años. España no termina de ser un país completamente serio, capaz de, sin tener la influencia que pueden tener otros, pero por lo menos sí las contenciones para que eso que está desarrollándose a otro nivel nos afectara lo menos posible. Don Aurelio, el tema de las libertades, bueno, ya vi que le he traído más madera para agarrar el tema, he traído más madera. Sí, no, bueno, es que es una realidad. Antes los emperadores eran pues grandes estrategas, gobernantes de países y tal. Ahora los emperadores son los grandes poseedores de capitales. Hoy los grandes emperadores son el Bill Gates, el de Amazon, el Soros. Estos son los grandes emperadores y estos no se libran, como sucede cuando el poder es ilimitado, no se libran de la locura. Sí, sí. Y como además tienen poder, pues eso se extiende, ¿no? Entonces nos encontramos en un mundo que está muy afectado por eso, porque antes podíamos decir, bueno, pues es que en España, no, es que ahora usted se encuentra con un Macron, que es un emperador, usted se debe creer Napoleón ahí, bueno, pues que está haciendo verdaderas barbaridades, pero que esto lo puede usted extender, lo que nos decía ahora, ¿no? En Canadá. En Canadá o en Australia. En Australia, que están pues destruyendo todas estas cosas. Lo mismo, lo que acaba de suceder en Afganistán, ¿no? Cómo la gente se retira con el rabo entre las piernas, dejando ahí a todo ese, además con una inestabilidad. ¿Quién mantiene a Biden, un personaje que está demente, entonces, con problemas de demencia? ¿Quién claro, le está manteniendo? Claro. Los globalistas, Estados Unidos está incendiado, pero aquí no se sabe nada. Estamos viendo, y es un problema, cómo esto está afectando ya prácticamente a toda la humanidad. Lo hemos visto con el tema de la pandemia, ¿no? Cómo la pandemia se ha sacado totalmente de contexto, cómo se ha extendido, cómo las medidas que se están tomando son medidas que no contribuyen a mejorar ni mucho menos la situación y que todo lo están basando también en grandes negocios, ¿no? Así es que estamos en un mundo que yo creo que tiene que haber racionalidad y nadie más que la gente puede hacerlo. Y afortunadamente ahora, por lo menos en España, empezamos a ver también que los jueces empiezan a tomar un poco cartas en el asunto. Estamos viendo el Tribunal Constitucional pues sí, diciendo que efectivamente los estados de alarma han sido inconstitucionales los dos. Ha sido a toro pasado, yo diría que ya eso prácticamente no tiene efecto para la ciudadanía, pero ha puesto en evidencia a los gobernantes, que tienen la tendencia de saltarse la Constitución. Si no nos echamos flores de nosotros, ¿quién nos la va a echar? Teníamos razón. Hace 5 o 6 meses con las libertades, teníamos razón en lo de los tribunales constitucionales, teníamos razón, y ahora sigue la actualidad de Estados Unidos, y tienen un poco de interés, aquello está que fluye, porque Biden yo creo que no va a acabar la legislatura. Ayer tuvo una intervención Biden pidiendo que vacunar al personal que sea estatal, no de los estados, sino del gobierno federal, y ya han salido, los republicanos han dicho que se lo saltan, que lo llevan al Tribunal Constitucional de allí, y que van a... Bueno, los estados está en incendio, es decir, yo creo que no puede ir a dar un meeting, pero usted no verá nada, porque toda esta gente de aquí apostó por él, apostó por un presidente que no está en condiciones físicas ni mentales para dirigir la primera potencia del mundo. Han engañado, ha sido un fraude electoral, social, y tienen que callar. Incluyo medios de la derecha y de la izquierda, que jugaron con Biden cuando se sabía que Biden no estaba en condiciones. Nos tenemos que remarchar. Solo una cosa muy rápida que además puede contribuir, si verdaderamente lo hacen, a respetar los derechos de la gente, y es que los parlamentarios, los diputados, tienen que sentarse, ponerse a trabajar inmediatamente y hacer una ley antiocupas, de tal manera que estos señores puedan ser echados inmediatamente cuando ocupan una casa de manera ilegal. Y esto solo depende de esos 350 diputados que diariamente se sientan en el Parlamento, pero que no resuelven nada al ciudadano. El próximo gobierno, pero que va a tener tantas reformas que no le va a dar tiempo. No le va a dar tiempo y ahí va a ser un problema. Paz y bien, don Carlos, don Aurelio, hasta la próxima semana, si Dios quiere.